Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La condición que pone la Asamblea para elegir al apóstol es que haya convivido con Jesús y con la comunidad. La experiencia de vida compartida es la fuente de la cual brotará el testimonio del apóstol. También hoy, todo apóstol, todo misionero se nutre de la vida comunitaria, donde Jesús resucitado se hace presente. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, y la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva en su espíritu de resurrección, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos y recordamos a Nuestra Señora de Fátima. Tantos devotos bajo esta advocación, Nuestra Señora de Fátima. Pedimos, como siempre, la protección de nuestra Madrecita. Y estamos en este mes de mayo, que también le dedicamos a María Auxiliadora, es decir, siempre centrándonos desde una mamá que supo educar y acompañar a su Hijo Jesús. Y al mismo tiempo después María, que es la primera en saber escuchar la palabra de Dios y ponerla sobre todo en práctica, realizar la voluntad de Dios. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos humildemente pecadores. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de ellos que adoraban a Dios, y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes me preguntan entre
¿Qué significa mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta semana del tiempo pascual aún. Estamos preparándonos la venida del Espíritu Santo, pero antes la ascensión de Jesús. Jesús que va a ascender, Jesús que va a subir al cielo. Y justamente nos habla hoy el Evangelio, según San Juan, diciendo que dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Aquí está una frase crucial y elemental, y es tan hermosa esta frase. Dentro de poco ya no me verán. ¿Por qué? Porque lo vamos a celebrar con el Domingo de la Ascensión. Un Dios que primero se encarnó dentro de su misericordia y de su bondad. Se puso en medio de nosotros a caminar, a enseñarnos, a mostrarnos este camino de salvación, de liberación. Pero al mismo tiempo ahora nos está diciendo que ya no me verán. Por una parte que lo tuvimos así codo a codo, mano a mano, la gracia de un Dios que se ha humanizado, que se ha encarnado, que entró en nuestra propia existencia. Pero después de nuevo dice, y poco después me volverán a ver. ¿Qué querrá decir esto? Que dentro de poco me volverán a ver. Aquí entonces, queridos hermanos, nosotros entendemos que el volver a ver es en la medida en que nosotros también nos comprometemos como comunidad. Dice que a Jesús los vamos a ver a través de nuestras acciones, a través de la comunidad. Ojoma, pero ouyeta, tena oumaoigato, tena iporavente movila yaeno, jaente movila de apuitepe. Es un Dios que se ha encarnado, es un Dios que se hizo parte de nosotros. Ahora ha resucitado, sube al cielo, pero sin embargo está viniendo a través de la fuerza de su Espíritu. O mejor dicho, más que estar viniendo como algo progresivo, decimos, está aquí, ahora, en medio de nosotros. Y lo hace a través de esta rica expresión, ¿verdad?, que nosotros hemos leído. Dentro de poco ya no me verán, pero poco después me volverán a ver. Me volverán a ver en el cristiano comprometido, me volverán a ver en el sacerdote empeñado por su rebaño, me volverán a ver en esa religiosa, en esa hermanita que vive profundamente su fe. Y así, cada uno entonces, queridos hermanos, mire un poco en qué situación se encuentra ante el Señor. Y si podemos decir que ya no me verán y poco después ustedes me volverán a ver. Ya no me verán, pero poco después me volverán a ver. Y ese poco después me volverán a ver es porque ñandé la yapoaina, ñandé la yahuerúa, peñande yara, peñande aputepe, ñande oí, ñamoico ape ayepa, peñande comunidad peñuana, ñande yara aipe, ñande yara ruipe, ñande yara oyepopaiteba, ñande ape ayepa. Es decir, el esfuerzo máximo, la lucha máxima de parte de Dios para que nosotros seamos felices, porque esto es lo elemental y fundamental. ¿Qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? ¿Qué es ese poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir. No entendemos lo que quiere decir. Y muchos de nosotros seguimos sin entender después de 2000 años, como nos dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles ayer. Muchos dicen no le entendieron a Jesús, que Él ya estaba resucitado, que ya estaba ahí presente.
¿Pero por qué? Porque justamente os imagina todo desde afuera. Una acción, tal vez hasta una acción estruendosa, una acción lleva. Pero Dios no quiere acciones de este estilo. Dios lo que quiere es esa acción sencilla pero contundente en tu vida. Lo que el Señor quiere es esa verdadera conversión. Y esa verdadera conversión solamente lo vamos a hacer cuando tenemos una vida espiritual conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa? Yo me voy al Padre. Tiene entonces aquí, queridos hermanos, todo un sentido, ¿verdad?, teológico profundo. El yo me voy al Padre. ¿Qué querrá decir? Jesús se da cuenta de que no le estaban entendiendo. No le estaban entendiendo. Y cuál es o manoguri, coanga, pero imagina esa cosa que había sido está vivo y que está en medio de nosotros, ya voy a pagar su vina. Y estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Coanga y babe y ya de shahada. Entonces, ante esta situación, yo me voy al Padre. ¿Qué es este poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir, Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo. Es una técnica muy interesante que utiliza San Juan. Entonces, él se da cuenta. Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras, pero dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, dice, se alegrará. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor, que nosotros podamos asumir verdaderamente nuestra responsabilidad. Te vamos a enviar al Espíritu, que ese mismo Espíritu que es Dios, es mi Espíritu entonces de resucitado. Operaría entonces con entusiasmo la vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la alegría del Señor comparta y celebre con el compromiso de ser testigo de su amor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que experimenten el amor de Dios Padre y compartan con todos la vida del amor verdadero. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con fidelidad la responsabilidad asumida con el pueblo y delante de Dios. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que sientan el amor de Dios y la solidaridad con los demás. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y encuentren respuestas a sus necesidades. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que hagamos el esfuerzo de permanecer en el amor de Jesucristo y expresemos nuestra alegría con nuestras obras. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios, que es un Papá bueno, escuche todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en este día en que recordamos a nuestra Madre siempre Virgen, al venerar a la Virgen de Fátima, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. De comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre hoy doblemente bajo la advocación de Virgen de Fátima. Y en este mes que le dedicamos también a nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que el Señor les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Cuántas cosas
besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y muchas felicidades a todos nosotros los cristianos, a todos nosotros que seguimos la palabra del Señor y sobre todo por la fiesta hoy de nuestra Madre de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Tantos devotos de nuestra Madrecita, la Virgen de Fátima. Muchas felicidades a todos y que vivamos escuchando la palabra de Dios como justamente lo ha hecho María, nuestra Madre, la elegida. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8. Predicaba en la sinagoga. Esa es entonces la palabra leitmotiv del día de hoy. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia.
porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga intentando convencer a judíos y también a los paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante el hecho de que Pablo, entonces con toda esa fuerza del Espíritu resucitado, después de convertirse, después de reflexionar y después de entender el mensaje de salvación, ahora él se pone en camino. Y el camino de la salvación, él lo va presentando porque él está convencido, queridos amigos, queridos hermanos. Y por eso, con esa fuerza del resucitado, dice que Pablo siempre iba. Pablo dice, sale todos los sábados, discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y también a los paganos. Es decir, que y porque él está seguro de su fe. Él está seguro que esta fue una llamada personal y profunda de Dios en su propio existir. Y por eso ahora se pone en camino y por eso es que él lleva adelante la buena noticia de Jesús en todas partes, en las sinagogas, para los judíos, para los paganos. Pidamos esta gracia a Pablo, que también nosotros seamos evangelizadores del Evangelio, es decir, de la buena noticia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.